Siempre creí que las historias sobre llamadas a las 3 de la mañana eran simples leyendas urbanas, cuentos que la gente inventa para darle un toque de misterio a la noche. Pero eso cambió una madrugada helada, en un rincón del norte de Noruega, cuando comprendí que hay sonidos que jamás deberían escucharse, y llamadas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser contestadas. Mi nombre es Daniel, soy fotógrafo de naturaleza, y hace 2 inviernos viajé a Troms, una pequeña ciudad al norte del Círculo Polar Ártico. Mi propósito era simple: capturar las auroras boreales. Había alquilado una cabaña de madera a las afueras, cerca de un fiordo congelado. La dueña, una mujer de edad avanzada, llamada Sigrid, me entregó las llaves con una advertencia extraña: si escuchas sonar el teléfono del pasillo durante la noche, no lo contestes. Pensé que era una broma local. Ni siquiera recordaba haber visto un teléfono cuando entré a la cabaña. Pero esa advertencia, acompañada de su mirada tensa y su voz temblorosa, me dejó una sensación incómoda. Los primeros días fueron tranquilos. El sol apenas salía durante un par de horas. El frío era insoportable. Y el silencio, un silencio tan denso que dolía en los oídos. Solo el crujir de la madera o el aullido del viento rompían la quietud. Durante el día, tomaba fotos de los paisajes blancos, y por la noche me quedaba junto a la estufa, revisando mis tomas. Una madrugada, exactamente a las 3 en punto, escuché algo que heló mi sangre. Un teléfono sonando. Era un timbre antiguo, metálico, como de los años 70. Provenía del pasillo, justo junto a la puerta que conducía al sótano. Al principio pensé que era el sonido de mi celular, pero no, el mío estaba apagado. Me quedé inmóvil, observando la puerta del pasillo medio abierta, mientras el sonido insistente llenaba la cabaña. Sonaba 3 veces, pausaba, y luego volvía a sonar. El aire dentro del lugar se volvió más denso, casi sólido. La madera crujió como si algo se moviera debajo del piso. Caminé lentamente hacia el pasillo, con la linterna del teléfono encendida. Y ahí estaba, en un teléfono antiguo de disco, colgado en la pared, cubierto por una fina capa de polvo. Juraría que no estaba ahí cuando llegué. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. Cuando el timbre volvió a sonar, el aire pareció vibrar a mi alrededor. No sé por qué, pero levanté el auricular. Del otro lado no se escuchó nada, solo un ruido bajo, como viento corriendo a través de un túnel. Entonces, una voz femenina susurrante, apenas perceptible, dijo: no deberías haber contestado. El teléfono cayó de mis manos. Retrocedí, tropezando con la alfombra. El sonido del timbre cesó. Me quedé despierto el resto de la noche, mirando por la ventana, el cielo cubierto de luces verdes. No volví a oír nada extraño hasta el día siguiente, cuando noté algo imposible en huellas sobre la nieve que comenzaban en la puerta principal y se detenían justo bajo la ventana de mi habitación. Pero no había otras marcas, ni de ida ni de regreso, como si alguien hubiera aparecido de la nada y desaparecido del mismo modo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Sin embargo, cuando fui al pueblo por provisiones, le conté a Sigrid lo ocurrido. Su rostro se tornó pálido. Te dije que no debías contestar, me dijo, temblando. Ese teléfono pertenece a mi marido. Murió hace más de 20 años. Una noche de invierno, justo a las 3 de la mañana. Desde entonces, suena de vez en cuando, y quien responde no vuelve a ser el mismo. Regresé a la cabaña con una sensación de miedo irracional. Esa noche sellé la puerta del pasillo con una silla y dejé encendida la estufa, pero el sueño no llegó. Me quedé observando la hora en el reloj digital, viendo los minutos avanzar lentamente hacia las 3. A las 2:59, el viento se detuvo por completo, y justo cuando el reloj marcó las 3, el teléfono volvió a sonar. El teléfono sonó 3 veces. Luego un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Me quedé paralizado,
con la mirada fija en la puerta del pasillo. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no me moviera, que no me acercara, pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad enfermiza, me obligó a dar un paso, y luego otro. El aire estaba helado. No era solo el frío natural de Troms, era un frío distinto, denso, como si cada molécula de oxígeno se hubiera vuelto pesada. Al llegar frente al teléfono, el timbre cesó. Entonces lo escuché, en un golpe seco, proveniente del sótano. El corazón me dio un vuelco. Lentamente bajé la mirada hacia la puerta. La silla que había puesto como tranca se movía, sola, como si alguien desde adentro intentara abrirla. Retrocedí, sin apartar la vista. El aire comenzó a oler a hierro, a algo húmedo y viejo, como sangre oxidada. La puerta dio un pequeño golpe y se detuvo. Luego, de entre las rendijas, salió una ráfaga de aire helado que apagó la estufa. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio vivo, expectante. Sentía que algo me observaba. Tomé el abrigo, el gorro y las llaves. Quise salir, huir hacia el pueblo, pero cuando giré el pomo de la puerta principal, descubrí que no se movía. Estaba trabada. Debió congelarse, pensé. Pero en ese momento, el teléfono volvió a sonar. 1, 2, 3 veces y luego una cuarta. Sin saber por qué, respondí. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Del otro lado, el mismo sonido de viento, mezclado con un murmullo. No podía entenderlo, hasta que escuché mi propio nombre. Daniel, susurró la voz en bajan. Sentí un vacío en el estómago. La voz era la mía, era yo, pero hablándome desde el otro lado. Tiré el auricular al suelo, aterrado. El sonido se cortó, pero entonces el teléfono comenzó a sonar sin que lo tocara. Una y otra vez, hasta que el timbre se transformó en un zumbido insoportable. La lámpara del techo parpadeó, el suelo crujió, y justo detrás de mí escuché pasos que se acercaban despacio, arrastrados, como si alguien caminara sobre la madera con los pies descalzos. No me atreví a mirar, tan solo podía sentir su presencia, una respiración pesada, húmeda, pegada a mi nuca. El olor a hierro volvió, más intenso. Reuní valor, giré bruscamente y encendí la linterna del celular. No había nadie, pero el pasillo ya no estaba igual. Las paredes, antes claras, parecían cubiertas de moho oscuro. El teléfono colgaba de un cable que chorreaba algo negro, viscoso, y las huellas en la nieve del exterior ahora llegaban hasta la puerta del sótano. Intenté rezar, aunque hacía años que no creía en nada. No sabía si eran minutos o horas lo que pasaba. Perdí noción del tiempo, hasta que el amanecer, pálido y gris, filtró su luz por la ventana. Salí corriendo hacia el pueblo. Las calles estaban vacías, cubiertas de hielo. Fui directo a la casa de Sigrid, golpeando la puerta como un loco. Cuando abrió, su expresión fue de puro terror. «Te ha marcado», dijo sin preguntarme nada. «Ya te escuchó, Aim». Me tomó de las manos y me hizo pasar. Sobre la mesa tenía una foto antigua, amarillenta. En ella, un hombre vestido con abrigo oscuro y gorro de lana sonreía frente a la misma cabaña. Él es mi esposo, Arvidan. Murió una noche de tormenta. La policía dijo que fue un accidente, que cayó por las escaleras del sótano. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, alguien escucha el teléfono. Todos los que han contestado han cambiado. ¿Qué les pasó?, pregunté. Uno se ahorcó, otro desapareció en el Fjordontu. Eres el cuarto. La voz de Sigrid se quebró. Me pidió que me fuera de Troms antes de la próxima luna llena. No podía quedarme más tiempo, pero tampoco podía irme sin entender qué estaba pasando. Esa misma tarde, regresé a la cabaña, decidido a destruir el teléfono. Pero cuando entré, la casa estaba distinta. En las ventanas, empañadas desde dentro, las paredes con manchas oscuras que no recordaba, y el aire cargado con un olor penetrante. El teléfono colgaba torcido, y del auricular salía un leve zumbido, como si alguien respirara del otro lado. Tomé una linterna
y bajé las escaleras del sótano. El aire se volvió gélido, irrespirable. A medida que descendía, noté que las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas, todas clavadas con alfileres oxidados. En cada una aparecía la misma cabaña, pero con personas diferentes frente a ella, hombres y mujeres de distintas épocas, todos mirando a la cámara con expresión vacía. Y en el fondo de cada imagen, junto a la ventana del pasillo, había una silueta oscura. La última fotografía era reciente. Yo estaba en ella, no entendí cómo podía ser posible. Llevaba apenas una semana allí. Entonces escuché el timbre otra vez. Esta vez sonaba bajo, justo detrás de mi Aimee. Giré lentamente. En una mesa polvorienta había otro teléfono idéntico al de arriba, cubierto por una manta. El timbre siguió sonando. Apreté los dientes, tomé la manta y la arranqué de golpe. El teléfono estaba conectado a la nada, solo un cable que desaparecía en la pared. Y entonces, de entre el auricular colgando, salió una voz que no olvidaré jamás. Devuélveme lo que es mío. Un golpe seco me tiró al suelo. Algo invisible me arrastró por el piso hasta la escalera. Luché con todas mis fuerzas, pataleando, gritando, pero el aire era espeso y sentí unas manos frías sujetándome los tobillos. Subí a gatas, cerré la puerta del sótano y puse la silla otra vez. Me quedé jadeando, llorando, con el teléfono colgando junto a Mian. El auricular se balanceaba solo. Entonces escuché el clic del disco marcando 3 números. El teléfono marcó 300, el código de emergencia local, como si algo o alguien quisiera hablar con el otro lado. Me dormí exhausto. No sé en qué momento desperté al día siguiente con la estufa apagada y el cuerpo entumecido. Cuando abrí los ojos, el auricular estaba en el suelo y sobre la mesa alguien había dejado una fotografía nueva. Era yo, durmiendo, exactamente en esa posición. Desperté en el suelo, con la sensación de haber estado dormido durante días. El reloj marcaba las 2:57 de la madrugada. El aire dentro de la cabaña era denso, como si cada pared respirara. El silencio no era vacío, sino lleno de murmullos que no terminaban de ser palabras. Recordé la fotografía, estaba sobre la mesa, húmeda, aún fresca. En la esquina inferior había algo escrito con tinta corrida. Vuelve a contestar en el miedo. Ya no era un temblor, era una presencia física dentro de mí. Entomé el abrigo y el farol. Afuera, la tormenta de nieve golpeaba con una furia inhumana, como si el cielo quisiera borrar el mundo. No había forma de salir. Entonces, el teléfono comenzó a sonar. Esta vez, el sonido no venía del pasillo ni del sótano, venía de todas partes. Las paredes vibraban al compás del timbre. Me tapé los oídos, pero el ruido seguía dentro de mi cabeza. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el aire. A las 3 en punto, el timbre cesó y una voz, la mía, susurró desde el auricular. Tienes que ver. El suelo tembló, las luces se apagaron, todo quedó en absoluta oscuridad. Caminé a tientas hacia la puerta del sótano. Ya no podía distinguir el miedo de la curiosidad. Algo dentro de mí necesitaba saber. Retiré la silla y abrí la puerta. Un aire glacial subió desde el fondo, acompañado de un olor insoportable a tierra húmeda y madera podrida. Bajé los escalones, cada paso resonando como un eco sin final. Al llegar al último peldaño, vi que el sótano había cambiado. Ya no era una habitación pequeña, era un pasillo interminable, con paredes cubiertas de cables y teléfonos colgando. Cientos, tal vez miles, todos iguales, todos con los auriculares descolgados, emitiendo un zumbido bajo, como si respiraran. Caminé entre ellos, con la linterna temblando en mi mano. En cada teléfono había una etiqueta con un nombre. Los nombres eran diferentes, pero todos tenían algo en común. Cada persona había vivido en esa cabaña alguna vez. De pronto, uno de los teléfonos comenzó a sonar. El que tenía mi nombre. No podía moverme. El sonido era hipnótico, como una orden directa a mi mente. Levanté el auricular. Del otro lado no se escuchaba nada al principio,
solo un murmullo que se fue aclarando hasta convertirse en palabras. Ya casi terminas de entenderlo. La voz era la de Arvid, el esposo muerto de Sigrid. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. No es de mí de quien debes temer. Somos muchos aquí abajo. Todos contestamos. Todos escuchamos lo que no debíamos. Y ahora tú también lo escuchaste. El zumbido creció hasta convertirse en un grito. Las luces de la linterna parpadearon. Vi sombras moviéndose entre los teléfonos, figuras humanas deformadas, con rostros pálidos y ojos vacíos, como si sus almas hubieran quedado atrapadas dentro de ese sistema telefónico invisible. ¿Qué es este lugar?, logré decir. El eco de cada voz que respondió cuando no debía. Contestó la voz. Aquí el tiempo se repite, Daniel. A las 3 de la mañana, todo comienza otra vez. Entonces, lo comprendí. Cada llamada era una copia de una copia. Una conexión entre los que alguna vez contestaron. Un ciclo infinito que atrapaba a quienes no resistían la curiosidad. Intenté correr, pero el pasillo no terminaba. Cada puerta que abría daba a la misma cabaña, al mismo pasillo, al mismo teléfono. Grité, pero mi voz rebotó en las paredes y regresó multiplicada, distorsionada, como si 100 versiones de mí gritaran al mismo tiempo. La linterna se apagó. En la oscuridad, sentí un teléfono vibrar en mi bolsillo. No recordaba haber llevado ninguno. Lo saqué con las manos temblorosas. Era un viejo aparato de disco, idéntico al de la pared, pero pequeño, como si hubiera crecido dentro de mi abrigo. El disco comenzó a girar solo. Marcó 300 y al terminar, el auricular se levantó solo. De él brotó un susurro. Ahora eres la línea. No recuerdo lo que pasó después. Desperté en una cama de hospital. La luz blanca me cegó. Una enfermera de rostro amable me miraba con compasión. Tranquilo, has estado inconsciente 3 días, dijo. Le pregunté qué había pasado, cómo había llegado allí. Ella bajó la mirada. Unos excursionistas te encontraron caminando descalzo sobre el hielo, a varios kilómetros de la cabaña. Decías cosas extrañas, que alguien te llamaba desde abajo. Pedí hablar con la policía. Les conté todo, Ann, el teléfono, las voces, las fotografías. Me escucharon en silencio, sin tomar notas. Al final, uno de ellos me entregó una caja. Esto lo encontramos junto a ti, dijo la gente. Dentro había un teléfono negro, cubierto de escarcha, con el disco congelado en el número 3. No quise tocarlo. Les pedí que se lo llevaran, pero antes de salir, el auricular se movió solo, y un sonido metálico llenó la habitación. Era un timbre, suave, apenas perceptible, pero todos lo escuchamos. Los agentes se miraron, confundidos. Uno de ellos intentó desconectarlo, pero el cable no existía. El teléfono seguía sonando. Lo sacaron del cuarto, pero el sonido no se detuvo. Seguía resonando dentro de mi cabeza, como si alguien me llamara desde un lugar que no tenía nombre. Esa noche no dormí. En el pasillo del hospital, a las 3 de la mañana exactas, todas las luces parpadearon, y desde la habitación vacía de al lado, escuché un timbre. Solo uno en mí. Levanté de la cama. Caminé descalzo, con el corazón en la garganta. Empujé la puerta. Dentro no había nada. Solo un teléfono de disco apoyado sobre una silla metálica y una nota escrita con letra temblorosa. Ann contesta. Daniel. Solo una vez más. El teléfono comenzó a sonar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y cuando levanté el auricular, escuché mi propia voz, tan cerca, tan viva, que juraría que estaba detrás de mí. Te lo advertí, pero nunca escuchamos nuestras propias advertencias. El tono cortó en el silencio, volvió. El reloj del hospital marcó las 3:03. Días después, me dieron el alta. Decidí marcharme de Noruega, lejos de trams, lejos de todo. Pero anoche, en el avión rumbo a Oslo, mientras el resto dormía, escuché un sonido
que me paralizó el alma. No provenía de ningún teléfono. Venía del sistema de comunicación de a bordo. Una voz femenina, distorsionada, susurró por los altavoces del asiento. Número 3, confirmado. Conexión establecida. Y luego, 3 tonos en cortos, en claros, en precisos. No me atreví a moverme, solo cerré los ojos y comprendí que no hay distancia suficiente para escapar de una llamada que nunca termina. Porque una vez que respondes a las 3 de la mañana, ya eres parte de la línea.